Dios les bendiga, les habla su siervo Luis Carlos Reyes. Muchas son las veces que los unicitarios argumentan que el nombre de Dios que se ha revelado para estos días es el nombre de Jesús. Algunos unicitarios han llevado esto hasta el extremo y hasta insisten que esto de nombre tiene que ver con el enfoque y énfasis en colocarle a alguien alguna designación o denominación verbal. Para los unicitarios, esto de nombre se trata más bien con el énfasis de expresar verbalmente el símbolo lingüístico de Jesús como el nombre del Padre. Los unicitarios también insisten que este nombre de Jesús es dado por la revelación de Dios para el mundo. Mientras no lo admiten, en práctica tratan el uso y la vocalización de este nombre casi como una fórmula mágica. Tanto énfasis ponen en la identificación de este nombre que algunos grupos unicitarios hasta se ponen por nombre como pentecostales del nombre. Y con decir nombre se refieren al nombre de Jesús. El fanatismo que muestran estos grupos sobre la articulación de un nombre está al mismo nivel a las prácticas de otras sectas como los Testigos de Jehová, los cuales también hacen mucho énfasis y insisten en el vocalizar y anunciar el nombre de Jehová como el nombre de Dios verdadero. Lo que seguidamente se ve con estas sectas es que se intentan pasar como si fueran algún grupo único y separado de todos los demás, porque según ellos, a ellos se les ha revelado el nombre verdadero de Dios. En cuanto a los unicitarios, mientras es verdad que algunos admiten que también se tiene que tener fe en Jesús como el Mesías y como Dios mismo en carne, o diré más bien para ellos como el Padre encarnado, y que no se trata solo con declarar el nombre verbalmente de Jesús, en realidad y en práctica se ve algo muy diferente cuando nos encontramos hablando con los unicitarios. Lo que realmente vemos con los unicitarios, con su insistencia, enfoque y énfasis en colocarle a alguien alguna designación o denominación verbal como Jesús, es que cruzan a demostrar una mentalidad sectaria por irse realmente casi hasta el punto de la adoración de alguna designación o denominación verbal o a un símbolo lingüístico. Quizá le podría denominar a esta práctica que presentan los unicitarios algo como la nombrelatría, o sea, como la idolatría, pero la idolatría de un nombre lingüístico. Déjenles presento 2 ejemplos de una discusión que tuve con un unicitario por el internet en YouTube, para que vean a qué me refiero. Un unicitario muestra una veneración hiperactiva del lenguaje, más bien de un nombre, cuando insiste que se tiene que usar el nombre lingüístico Jesús para referirse a Dios el Padre. Para los unicitarios, Jesús es el Padre encarnado y por lo tanto concluyen que el nombre del Padre es Jesús. Después de tomar esta idea del nombre del Padre como Jesús, argumentan que este nombre fue dado por revelación divina y que ya había sido profetizado que este nombre de Jesús se iba a revelar como el nombre de Dios. Para los unicitarios, esta es la clave para entender el misterio, lo digo entre comillas, de Dios manifestado en carne. Ahora, mientras aquí refuto este punto teológico unicitario, otra cosa que deseo demostrar aquí es el exponer y destacar la idea de cómo las sectas manipulan y abusan del lenguaje muchas veces cuando interpretan las escrituras. Bueno, el primer texto que nos citan los unicitarios para intentar apoyar sus creencias de que Jesús es el Padre encarnado y que el nombre de Jesús había sido profetizado como el nombre del Padre que se iba a revelar, es Isaías capítulo 52, verso 6, el cual dice: Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías capítulo 52, verso 6. Este es un texto que los unicitarios seguidamente citan para intentar probar su presuposición teológica. Para los unicitarios, ellos entienden este texto decir que Yahweh anunció que en aquel día que Él se manifestara en carne como hombre, que Él daría a conocer su nombre. Para los unicitarios, cuando Dios se manifestó en carne, Él dio a conocer que ese nombre es Jesús. O sea, para los unicitarios se trata con literalmente la revelación de un símbolo lingüístico verbal y la clave unicitaria es literalmente usar este nombre de Jesús para referirse a Dios. Es verdad que el nombre Jesús significa Jehová salva o Jehová es el Salvador, y también es verdad que Yahweh mismo tomó carne cuando nació Jesús. Eso no lo niego como trinitario, pero el punto aquí es demostrar cómo los unicitarios han puesto un sobreénfasis en la idea de tener que aceptar que el nombre de Yahweh es Jesús.
Y de aquí después saltan a concluir que Jesús es una encarnación del Padre mismo. También argumentan que pertenece a la salvación de uno aceptar esta clave de que el Padre es Jesús y que Jesús es el Padre, y que se tiene que invocar literalmente el símbolo lingüístico del nombre de Jesús para ser salvo, como por ejemplo en el bautismo. O sea, dan parecer que le ponen más énfasis en una palabra o al símbolo lingüístico de Jesús, en lugar de poner su fe en el cual tal nombre representa. Por ejemplo, un unicitario me pregunta por medio de una discusión en YouTube sobre este texto, me pregunta, ¿por qué él dijo que todos conocerán su nombre? Bueno, respuesta. Primeramente, eso de conocer su nombre no tenía nada que ver con el nombre lingüístico y literal de Jesús. ¿Cómo lo sé? Bueno, para comenzar, el nombre de Jesús en griego es Jesús y es el equivalente al hebreo Yeshua, que significa Dios de salvación o Yahweh de salvación. Muchos unicitarios creen que este nombre fue revelado por primera vez cuando el ángel se lo anunció a María en Lucas 1:31 y Mateo 1:21. Pero el caso no es así, amigos. Este mismo nombre era muy común en la antigüedad. De hecho, ya se estaba usando mucho antes como nombre de persona antes del nacimiento virginal de Jesús. Por ejemplo, revise el hebreo de Ezra 2:2, donde se menciona a alguien con el nombre de Yeshua. Observe que en la Septuaginta, la traducción griego del hebreo, se traduce el hebreo Yeshua de Esdras 2:2 como Jesús, lo cual es la misma forma léxica que se localiza en el griego de Lucas capítulo 1 verso 31 y Mateo capítulo 1 verso 21. ¿Sabía usted que este mismo nombre aparece hasta 30 veces en el hebreo del Antiguo Testamento de la forma Yeshua? Y aquí les presento todos los textos en la pantalla para que ustedes mismos los revisen. En todos estos casos, ya se había revelado, y lo digo entre comillas, el nombre Yeshua antes del nacimiento de Jesús. Si no me creen, solo revisen el hebreo, pero si eso no le convence, vea la traducción Septuaginta de todos estos pasajes, donde va a localizar en muchas partes, dependiendo de la forma gramatical, la traducción al griego como Jesús, y lo cual se traduce al español como Jesús. De hecho, en la Septuaginta, hasta también incluyendo la apócrifa, aparece el nombre de Jesús, Jesús, hasta más veces, con un total de 276 veces. Y aquí nuevamente les presento los textos para que ustedes mismos los revisen. Así que el nombre Jesús y Yeshua ya se estaba usando como nombre de personas mucho antes del nacimiento virginal de Jesús. ¿Acaso nos van a decir los unicitarios que todas estas personas también eran una manifestación en carne de Yahweh mismo? Miren, no me malentiendan. Yo también creo que Jesús era Dios mismo en carne. Pero el argumento que intenta probar que el nombre de Yahweh que se iba a revelar en el futuro iba a ser literalmente Yeshua y Jesús o Jesús, y que la persona con este nombre tenía que ser el Padre encarnado, se destruye con las observaciones y toda la evidencia textual del hebreo y del griego de la Septuaginta que les he demostrado. Una nota marginal. Esta evidencia también destruye otro argumento de esos del movimiento hebreo mesiánico, que dicen que el nombre griego de Jesús como Jesús no es el nombre correcto del Mesías. Dicen y insisten que su nombre real es solo Yeshua y no Jesús o Jesús, y que tal nombre griego viene de raíces paganas romanas. Bueno, con la evidencia textual que he demostrado, también se destruye este argumento cuando notamos que los traductores de la Septuaginta, donde se localiza este nombre, eran escribas judíos, no romanos. Y la Septuaginta se data al menos 300 años antes del tiempo de Jesús. Estos escribas judíos tradujeron a Yeshua como Jesús en el griego, y por lo tanto el nombre Jesús o Jesús no tiene sus orígenes en el romanismo pagano, sino con los escribas judíos de la Septuaginta. Entonces, amigos, ¿qué significa con nombre cuando nos dice Dios que por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente? ¿Qué significa eso en Isaías capítulo 52, verso 6? La respuesta directa es que significa que conocerán su poder, su autoridad, su reputación y quién realmente es Él. Es decir, el Dios Todopoderoso de Israel. Aquí le presento un ejemplo de Éxodo capítulo 9, del verso 13 al 16, para que vean que eso de nombre con Dios tenía que ver con su poder y autoridad. En Éxodo capítulo 9, verso 13 dice: Entonces dijo el Señor a Moisés: Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón, y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos,
deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 19, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Verso 15, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. El verso 16, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre para toda la tierra. La Biblia de las Américas. ¿Ven cómo eso del nombre de Dios tiene que ver con dar a conocer su poder y autoridad para que sea glorificado? ¿Acaso creen que lo que estaba diciendo Dios a Faraón por medio de Moisés era que solo quería que Faraón conociera literalmente solo su nombre lingüístico de Yahweh? ¡Claro que no! Así que la idea de dar a conocer su nombre tenía que ver con dar a conocer su poder y autoridad para que reciba gloria. Comparen Éxodo capítulo 10, verso 1 a 2, Éxodo capítulo 11, verso 9, Éxodo capítulo 14, verso 17, Proverbios capítulo 16, verso 4. Otra cosa, la palabra para nombre que se localiza en Isaías 52, 6 es Shem. Y es la misma palabra que también se localiza aquí en Éxodo capítulo 9, verso 16. Así que la manera que los universitarios han torcido esta idea de nombre realmente es algo totalmente lejos de lo que enseña la Biblia. De hecho, que nombre se usaba de esta manera se ve mucho en la Biblia. Veamos otro ejemplo en Génesis capítulo 11, verso 4. Génesis capítulo 11, verso 4. Dice así, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúpula llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparciados sobre la faz de la tierra. Observen ahí como dice nombre, hagamos un nombre. Ahí nuevamente en el hebreo se encuentra la palabra Shem. Hagamos un Shem, un nombre. ¿Ven cómo Shem, nombre, se usaba también para comunicar la idea de reputación o poder de uno? Estas personas no solo estaban diciendo que solo querían dar a conocer un nombre lingüístico y literal como Pedro, Miguel o José y ya. No, sino que se trataba de comunicar la idea de reputación o poder o algo así. Y siempre es el contexto que le dice a uno cómo se debe de entender, no al revés. Vea, por ejemplo, en Isaías capítulo 63, verso 12, verso 14, Jeremías capítulo 32, verso 20. Un nombre también se puede usar para denotar los atributos de uno, como justicia, así como por ejemplo en Salmos capítulo 89, verso 15 al 16, la fidelidad, Salmos 89, verso 24, la santidad, Salmos 99, verso 3, la fama, gloria, reputación, así como acabamos de ver en Génesis capítulo 11, verso 4. Entonces vemos que eso de nombre no siempre se refiere solo a una designación o una denominación de una persona o una forma lingüística, sino que también muchas veces se refiere a autoridad o a poder. Ahora deseo presentar otro argumento que este universitario me citó en esta misma discusión. Este universitario me citó el texto de Zacarías capítulo 14, verso 9, y me comentó lo siguiente. Es por eso que el nombre Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, porque ya se cumplió la profecía de Zacarías. Y dice el texto, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Los universitarios citan este texto para intentar probar que ese nombre de Jehová que se iba a revelar en el futuro es el nombre de Jesús. Ahora, antes de tratar con este asunto, es importante notar que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento se conoce como el tetragramatón, palabra griega que significa consistiendo de 4 consonantes. Estos 4 consonantes hebreos son Yod, Hei, Waw, Hei, Yahweh. La pronunciación de estos 4 constantes es desconocida debido a que en el hebreo antiguo se escribía solo con consonantes, es decir, sin vocales. Y no se sabe hoy cuáles vocales son las que se usaban con estos 4 consonantes. Aún estos 4 consonantes comúnmente se pronuncian como Yahweh o también a veces como Yahvé o Yah, así también como la acepción común de Jehová o Jehová. Es posible que este nombre es derivado de un verbo que significa ser o existir. Bueno, el argumento unicitario es que el nombre Jehová o Yahweh no existe en el Nuevo Testamento. Dicen esto porque después intentan argumentar que no existe porque según su entendimiento de una profecía, solo iba a ser un solo nombre. Y según ellos, el nombre del Padre se dio a conocer como el nombre de Jesús cuando nació Jesús. Ahora este argumento rápidamente se refuta por demostrar que toda esta premisa unicitaria se basa en un error. ¿Cuál error? Bueno, el error de creer que el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento.
El nombre de Jehová ciertamente aparece en el Nuevo Testamento en forma corta abrevada y transliterada como Yah o Yah. La forma del nombre Yah se forma de las dos primeras letras de Yahweh. Y esta forma abreviada o corta de Yah se localiza en la expresión Aleluya, la cual se localiza 4 veces en el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 19, verso 1, 3, 4 y 6. El término Aleluya significa alabanza a Jehová. Yah es una contracción de Yahweh y significa lo mismo, autoexistente o eterno. Recuerden que los nombres en el hebreo, aparte de señalar que significaban algo, también muchas veces se presentan en forma de términos compuestos y no solo aislados. Por lo tanto, algunos términos también se presentan en forma abrevadas, sean como sufijos de un término compuesto o a veces se presentan solos como términos abrevados independientes. Como mencioné, el término aleluya es una transliteración del hebreo y es un llamamiento litúrgico, aleluya, alabanza a Jehová, lo cual tiene el nombre Yahweh en forma corta de Yah. Ahora esta forma corta de Yah para Yahweh, la cual pudiera comunicar algo como el autoexistente, aparece un total de 49 veces en el texto hebreo. 43 veces en Salmos, 4 veces en Isaías y 2 veces en Éxodo. Aquí les presento todos los acontecimientos en la pantalla para que los revisen. Como ven, hay muchos ejemplos, pero aquí voy a comentar solamente de algunos para destacar lo que quiero comunicar. Por ejemplo, en Salmo 150, versículo 6, aparece la frase hebrea, Tehalal, Yah, Aleluya, alabanza a Jehová, aleluya. Interesante notar que la Septuaginta, la traducción griega del hebreo, traduce el texto de Salmo 150, verso 6, como aleluya. ¿Y saben qué es lo que se localiza en el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 19, verso 1, 3, 4 y 6? La misma palabra griega, aleluya, que se localiza en la traducción griega de Salmo 150, verso 6, donde en el hebreo se localiza Tehalel, Yah, aleluya, alabanza a Jehová, aleluya, donde también se demuestra el nombre Jehová, Yah, en forma corta con Yah, aleluya. Otro ejemplo interesante se localiza en Isaías capítulo 12, verso 2, donde dice el texto, He aquí Dios es salud mía, aseguraréme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, el cual ha sido salud para mí. Reina Valera Antigua. Aquí el texto hebreo dice Yah, Yahweh. Comunica la idea de Dios en forma de término completo y en forma abrevada. Y lo hace para dar énfasis. Ahí se ve muy claro que Yah es una forma corta para Yahweh, que es Jehová. Otro ejemplo también se localiza en Isaías capítulo 26, verso 4, donde dice, Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, Yah, otra vez, está la roca de los siglos. Esto se ve en la Reina Valera del 1977. Aquí en Isaías capítulo 26, verso 4, el texto hebreo nuevamente dice que debemos confiar en Yahweh, porque en Yahweh está la roca de los siglos. ¿Ven cómo se ve otra vez la palabra Yah en forma abrevada ahí? Todavía otro ejemplo interesante se localiza en Isaías capítulo 38, verso 11, donde aparece la forma abrevada 2 veces lado a lado. Dice así el texto, No veré allá en la tierra de los que viven, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Reina Valera Antigua. En el hebreo dice Yah, con los términos lado a lado en forma abreviada para Yahweh. Aquí se ve nuevamente que el término Yah es una forma abreviada para Yahweh. Y es una práctica que se observa en el Antiguo Testamento. También vemos que esta misma forma se usa a veces en forma como palabra sola y a veces conectada con otra palabra en forma de sufijo. Como sea el caso, la misma idea de Yahweh es lo que se comunica. Entonces, para regresar con el argumento unicitario, que argumenta que el nombre Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, porque ya se cumplió la profecía de Zacarías capítulo 14, verso 9, para después concluir que el nombre de Dios se iba a revelar como Jesús, les pregunto, ya que sí se localiza el nombre de Yahweh o Jehová en forma corta en el Nuevo Testamento, y ya que para los unicitarios se cumplió la dicha profecía de Zacarías capítulo 14, verso 9, para argumentar ahora que el nombre de Yahweh realmente es Jesús, entonces, ¿por qué sigue apareciendo todavía el nombre de Yahweh o Yah en el Nuevo Testamento, mientras también se usa el nombre de Jesús? O sea, si es verdad que solo iba a haber un solo nombre del Padre,
Y si ese nombre, según los unicitarios, se reveló en el Nuevo Testamento como el nombre de Jesús, entonces ¿por qué se ven los dos nombres, Yahweh y Jesús, todavía separados en el Nuevo Testamento? Los unicitarios argumentan que el nombre de Jesús es el único nombre salvador. Dicen que habrá un solo nombre y que ese nombre es Jesús, pero ignoran textos como Joel 2:32, donde dice: y será que cualquiera que invocará el nombre de Yahweh será salvo. Los unicitarios ponen tanto énfasis en el nombre de Jesús y insisten que este es el nombre del Padre que se reveló en el Nuevo Testamento, que se debe invocar para ser salvos, pero ignoran textos como este de Joel 2:32, donde nos dice claramente que cualquiera que invocará el nombre de Yahweh será salvo. Los unicitarios argumentan que el nombre de Jesús es el único nombre salvador que fue revelado para esta era. El problema es que el nombre de Yahweh que se observa en Joel 2:32 es el mismo nombre Yahweh en forma abrevada que se localiza todavía en el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 19, verso 1, 3, 4 y 6, en el término Aleluya. Si los unicitarios insisten que se tiene que invocar el nombre lingüísticamente para ser salvo, esto creen especialmente en el momento del bautismo, y si eso de nombre tiene que ver con declararlo como una forma verbal, y si solo hay un nombre para ser salvos en esta era, entonces ¿por qué se observan dos nombres salvadores, Jesús y Yahweh, o Jesús y Yah en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Esto es prueba contundente que la idea no es que se trata con declarar algún solo nombre, solo como la única fórmula vocal que se debe declarar verbalmente para ser salvo, así como por ejemplo como hacen los unicitarios en el momento del bautismo, sino que la idea de nombre tiene que ver y se trata con la autoridad de llamar a Dios. Y sí, mientras Jesús es nuestro Salvador, lo es no porque clamamos verbalmente su nombre lingüístico, ya que eso indicaría que cualquiera persona que vocalizara su nombre será salvo, sino que lo es porque ponemos nuestra fe en su autoridad como Yahweh mismo. Todo esto es prueba que las interpretaciones unicitarias de los textos de Isaías 52:6 y Zacarías capítulo 14, verso 9 están erradas. Ahora deseo tratar poquito más con la interpretación de Zacarías capítulo 14, verso 9. El texto dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es evidente que los unicitarios han totalmente sacado un texto de su contexto para construir una doctrina totalmente ajena a lo que quiere comunicar este texto. Observe primero que aquí no dice que su nombre iba a ser Jesús, que eso quede claro. Esa es la presuposición que los unicitarios le insertan a este texto. Note que si los unicitarios quieren dar a entender de ese texto que solo iba a tener un nombre Dios en el futuro, pero que en el momento que se dio esta profecía todavía no se revelaba ese nombre a las personas, entonces por la misma lógica tendrían que concluir del mismo texto que en esta misma profecía todavía tampoco se revelaba que Jehová era solo uno. Digo porque también dice el mismo texto, Jehová será uno. ¿Acaso no era Jehová uno ya cuando se declaró esta profecía? ¡Claro! ¿Acaso esta revelación de que Jehová era uno todavía no se revelaba a la gente cuando se declaró esta profecía? ¡Claro! Entonces, ¿por qué dice pues el texto Jehová será uno? En este contexto, si lo leen desde el capítulo 14 del verso 5 al 17, ustedes verán que se trata de que Jehová se iba a establecer y ser conocido y glorificado por todos en algún día cuando al fin se termine toda la idolatría y regrese la paz a Jerusalén. ¿Acaso ustedes creen que todas estas cosas ya han ocurrido? No. Entonces su nombre, o sea su poder, su gloria, su autoridad será finalmente conocida por todos en el mundo cuando todos en el mundo regresen solo a Él y cuando haya paz en Jerusalén. Cuando dice que Él será uno, se refiere a que un día todos en el mundo van a ver y entender que Jehová es el único Dios. Los judíos ya entendían esto del Shema, de Deuteronomio 6:4, pero el resto del mundo también lo va a entender. Cuando dice que y su nombre será uno, eso no indica que su nombre iba a ser Jesús. Eso no está ni en el contexto, sino lo que indica es que Dios, como Yahweh, expresa todo lo que Él es siempre y ha sido y siempre será. Éxodo capítulo 3 del verso 13 al 17. Entonces, eso de nombre aquí no es algo de la lingüística, o sea que se refiere con entender solo un nombre literal, sino que se trata más bien con la teología y con dar a conocer finalmente a todo el mundo quién realmente es Dios, el único Dios eterno y que no hay nadie más como Él.
Los universitarios realmente han hecho una distorsión total de muchos de los textos de la Biblia para intentar probar que el nombre del Padre es Jesús y después para sacar una conclusión teológica errada de que Jesús es el Padre encarnado. Ya he refutado algunos textos que ellos usan, pero deje trato con algunos otros de los más populares. Es realmente fascinante ver cómo razonan los universitarios para intentar apoyar la idea de que el nombre del Padre es Jesús y para intentar apoyar la idea de que Jesús es el Padre encarnado. Es muy común ver cómo seguidamente hacen una ensalada de textos para intentar apoyar estas cosas. Déjenles demuestro unos ejemplos. Toman por ejemplo el texto de Salmos 22:22, donde dice: anunciaré tu nombre, Shem, o Onoma en la Septuaginta, a mis hermanos, en medio de la congregación te hablaré. Nuevamente, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahí donde dice tu nombre, es el término hebreo es Shem, y la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta es Onoma. Después de tomar este texto, se van a Hebreos capítulo 2, verso 12, donde dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en el griego es Onoma, en medio de la congregación te alabaré, que es una cita del texto que acabamos de citar de Salmos 22:22. Bueno, el término nombre ahí es Onoma y es el mismo término que se localiza en Salmos 22:22 en la Septuaginta, la traducción griega del hebreo. En el hebreo es Shem, pero el griego es Onoma. Después toman un texto como Juan capítulo 5, verso 43, el cual dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viene en su propio nombre, aquel recibiréis. Ya ven, dicen, viene en el nombre de su Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre del Hijo? El nombre del Hijo es Jesús. Bueno, si viene en el nombre del Padre y si su nombre es Jesús, entonces el Padre es Jesús, dicen ellos, y el nombre del Padre es Jesús. También concluyen que Jesús es el Padre encarnado. Todo esto resulta porque están torciendo la idea de nombre, porque lo están malinterpretando. Finalmente, y lo voy a demostrar ahorita, pero finalmente citan el texto de Juan capítulo 17, verso 6, donde dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes, tuyos eran, y me los distes, y guardaron tu palabra. Dice, ya ves, he manifestado tu nombre y ese nombre es Jesús, por lo tanto el nombre del Padre es Jesús y Jesús es el Padre encarnado. Así argumentan los universitarios. Bueno, ya he demostrado que el nombre de Jesús ya se está usando mucho más antes del nacimiento virginal de Jesús. También es interesante notar que toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, es técnicamente una revelación del Padre a nosotros. Entonces todo lo que se revela del Antiguo Testamento también es una revelación del Padre. Ahora recordemos que incluido en esta revelación del Padre en el Antiguo Testamento se encuentra también muchas veces el nombre de Yeshua. Así que ese nombre ya había sido revelado del Padre por medio de su inspiración de las Santas Escrituras mucho más antes del nacimiento virginal de Jesús. Esto completamente refuta la idea de que eso que iba a revelar Dios se trataba solo con el nombre lingüístico y literal de Jesús, porque ese nombre ya lo había revelado por medio de las Santas Escrituras cuando le aplicó ese nombre a varias otras personas antes y aparte de Jesús el Hijo. Entonces, cuando Jesús hablaba de revelar ese nombre del Padre, no se trataba con un nombre literal y lingüístico, sino se trataba con revelar el carácter, o la autoridad, o el poder, o la reputación del Dios mismo de Israel. Ese es realmente el significado del nombre. Tenía que ver con revelar esa autoridad. De hecho, es interesante que hasta el mismo texto que citan los universitarios de Juan 5:43 también demuestra esto. Recordemos que ese texto dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viene en su propio nombre, a aquel recibiréis. Observe cómo se usa el término nombre o noma 2 veces en este texto. Si solo se tratara de un nombre literal como Martín, José o Juan, entonces este texto no tendría sentido. Si otro viene en su propio nombre, ¿a aquel recibiréis? Claro que uno viene en su propio nombre. Pues ni modo que venga con el nombre de otro. ¿Sería como decir que yo, Luis, vengo en el nombre, o más bien con el nombre lingüístico de otra persona que no es Luis? ¿Tiene sentido decir eso en el contexto de Juan 5:43? ¿Acaso no vienen las personas con su propio nombre ya que es el nombre de ellos? ¿Para qué decir algo tan sin sentido si fuera verdad que solo se trataba con el nombre literal y lingüístico de uno? La realidad es que eso de nombre en el Nuevo Testamento muchas veces se usa con el sentido de autoridad, algo como pudiéramos decir hoy, alto en el nombre de la ley. No es que se trata con un nombre literal que se llama ley,
sino más bien con la autoridad de la ley. Esta idea también se ve en muchos textos, en ambos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, del Antiguo Testamento podemos ver Primera de Reyes, capítulo 18, verso 25, donde dice: Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos él un buey, y haced primero, pues que vosotros sois los más, y invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Observen cómo aquí nombre se localiza en el singular y dioses están en el plural. La idea no es que todos los dioses de los profetas de Baal tenían un solo nombre lingüístico literal, sino que la idea con la que se trataba aquí era la idea de invocar la autoridad o el poder de todos esos dioses falsos. Otro ejemplo que nos muestra que el nombre se usaba a veces para comunicar la idea de autoridad o poder, se ve en Isaías capítulo 64, verso 2. Dice: Como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. No es que aquí solo se trataba con que los adversarios de Yahweh solo conocieran cuál era su nombre lingüístico, Yahweh, sino con lo que se trata aquí más bien era con la idea de conocer el poder o la autoridad de Yahweh. Se entiende que los adversarios de Yahweh conocerían el poder del gran Dios de Israel. Vean también Salmos capítulo 76, verso 2, para el mismo uso de nombre. En el Antiguo Testamento existen muchos ejemplos donde eso de nombre se usa para significar poder o autoridad. Aquí les presento todavía otros textos para que ustedes los estudien. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. ¿Acaso David le estaba diciendo al filisteo que su nombre lingüístico y literal era Jehová? Obviamente no, sino lo que le estaba indicando era que mientras él venía con espada y como soldado de guerra, David venía a la batalla con la autoridad y el poder de Dios de Israel. Muy claro se ve aquí que eso de nombre no tiene siempre que ver con literalmente una vocalización o denominación lingüística, sino tiene que ver con la representación de la autoridad. Muy claro está este ejemplo. Todavía otro ejemplo se ve en 1 Samuel capítulo 25, verso 5. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: Subid a Carmel, visitad a Nabal y salúdale en mi nombre. ¿Acaso hemos de creer que estos jóvenes saludaron a Nabal por decirles que el nombre lingüístico y literal de cada uno de ellos era David? Obviamente no. Eso es ridículo. ¿Ven cómo no se trata con un nombre lingüístico literal, sino que se trata con autoridad? Para más ejemplos pueden ver Primera de Reyes capítulo 21 verso 8, Micaías capítulo 4 verso 5, Zacarías capítulo 10 verso 12, Salmos capítulo 20 verso 6, Salmos capítulo 44 verso 6, Salmos capítulo 89 verso 25. Creo que ya he demostrado esto del Antiguo Testamento, pero esta idea también se ve con el griego del Nuevo Testamento, con el término onoma. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 41. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. También el verso 42. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Claramente, en estos casos no se trata de comunicar un nombre literal lingüístico de alguien, sino que se trata con comunicar la idea de autoridad con el uso de nombre. El término en el griego es onoma, el mismo término que se localiza en los textos que seguidamente citan los solicitarios, como Juan capítulo 5, verso 43, Juan capítulo 17, verso 6 y Hebreos capítulo 2, verso 12, para argumentar que el nombre del Padre es Jesús y para argumentar que Jesús es el Padre encarnado. Estos ejemplos claramente muestran que el término onoma y nombre también se pueden usar en el sentido de autoridad, con nada que ver con la idea de un nombre literal lingüístico para designar a una persona. Entonces, cuando los unitarios citan textos como los de Juan, capítulo 5, verso 43, donde dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis, si otro viene en su propio nombre, aquel recibiréis. O el de Juan, capítulo 17, verso 6, donde dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Vemos que la idea de nombre no tiene que ver con la idea de que el nombre literal y lingüístico del Padre era Jesús,
y menos es válido deducir una conclusión teológica completamente errada, basado en este error, la idea de que el Hijo tenía que ser, por esta razón, el Padre encarnado. Las conclusiones que sacan los unitarios realmente resultan por una hermenéutica totalmente defectuosa y absurda. En resumen, los unicitarios están errados en cuanto a su idea de que el nombre literal y lingüístico del Padre es Jesús, y también con la idea de que Jesús era el Padre encarnado. Las razones son porque ya desde antes del nacimiento virginal de Jesús, el Padre ya nos había revelado el nombre de Jesús como Yeshua, muchas veces anterior como nombre literal de otras personas en el Antiguo Testamento. Sería igual de absurdo concluir que todas esas personas del Antiguo Testamento con este mismo nombre también eran el Padre encarnado solo porque tenían el mismo nombre de Yeshua. Este mismo nombre aparece 30 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo fue que el Padre reveló el nombre de Jesús? ¿Fue en estas 30 veces? ¿O fue cuando se dio este nombre al Hijo cuando nació de la Virgen? También demostré de ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que la idea de nombre muchas veces también se usó en la Biblia para comunicar la idea de autoridad o poder, o a veces hasta reputación de alguien, y nada que ver con colocarle a alguien alguna designación o denominación verbal que se le da a una persona, o cosas así, como erróneamente han insistido los unicitarios para sacar una doctrina totalmente torcida de que el nombre del Padre es Jesús, y hasta peor, una conclusión ontológica y teológica totalmente errada de que Jesús es el Padre encarnado. Tales errores resultan por plenamente no solo abusar el lenguaje, pero más bien por manejar inadecuadamente un procedimiento errado hermenéutico. La posición unicitaria realmente ha totalmente torcido este asunto del nombre. Dios les bendiga.